Continuamos con los vídeos en las pirámides de Cuenca, España. Aquí estoy a más o menos la mitad de la altura de esta pirámide, bien pirámide artificial, según ya lo tenemos prácticamente comprobado, llamada Pirámide de Valparaíso, por mi amigo Giorgio Díaz Montexano, y yo le llamo Pirámide de Olmedilla o Pirámide de Valparaíso. Está entre medio de este pueblo, un bonito pueblo conquense, se llama Olmedilla del Campo, y Valparaíso de abajo, que está en aquella otra dirección, no lo vemos desde aquí. Detrás de aquel cañadón, detrás de aquella montaña, tenemos otro pueblo que se llama Valparaíso de abajo. Bueno, como ven, estos campos manchegos son muy fértiles, están todos labrados. Donde no hay labranza, pues bueno, pues hay árboles, hay plantío de árboles, de olivos, de almendros, algún que otro nogal por ahí, y donde no, pinos. Zona de muchos pinos. Allá, como ven, olivos, carrasca. La carrasca es una especie de del árbol hidracil, digamos, de esa familia, a la que pertenecen las encinas, el roble. La carrasca es una madera muy dura, del árbol surge achaparrado, pero aquí se dan muy grandes. Los olivos, también una zona de oliva muy buena, aceite de oliva muy rico, pero esto ha sido históricamente muy habitado, siempre. Esta es una de las zonas del mundo más seguras en cuanto a terremotos, por ejemplo, pues no los hay, bueno, de vez en cuando ocurre alguno, pero muy a lo largo de la historia y más por impacto de otras cuestiones que... Entonces aquí han vivido muchísimos milenios, han pasado por aquí distintas civilizaciones. Hoy nos hablan los arqueólogos de castros ibéricos, de los romanos, pero es que eso es sumamente reciente. Esos fueron los últimos pobladores de este sitio, esos fueron los últimos en utilizar esta pirámide para curarse, por ejemplo, de muchas cosas. Sabían que tenían un poder estas pirámides, sabían que había un efecto físico por simple empirismo, no porque fueran supersticiones o cosas por el estilo. Esto no fue tumba de nadie. Aquí tenemos que olvidarnos ya de las pirámides como tumbas o como templos religiosos, místicos, que pueden haber utilizado, sí, algunas civilizaciones que no tenían ni la más pajolera idea de lo que es una pirámide y sus efectos físicos, pero los constructores, los que gastaron una economía o recursos o tecnología o lo que fuera para hacer esta montaña artificial, aunque aprovecharan algo de lo que había, a lo mejor utilizaron un montículo original, en esta como en muchas otras. Pero los que hicieron, los que fabricaron estas pirámides, que los construyeron con unas pautas específicas, sabían perfectamente el efecto de las pirámides. Vamos a ir a la cumbre ahora mismo. Continuamos, amigos. Este pozo es una cata, pero no sé si la han hecho arqueólogos aficionados, mineros, ¿quién pudo haberla hecho? No veo ninguna señal, más que una botella de refresco, pero no veo ninguna señal de marca arqueológica, de cosa seria que se haya hecho. Esto es la cima de la pirámide de Valparaíso o pirámide de Olmedilla. Aquí tenemos un espacio en el que no cabría una ciudadela, como bien pone nuestro amigo Giorgio Díaz. No cabe aquí una ciudadela, no tiene sentido hacer una pirámide de esta clase, una construcción así, para hacer simplemente un castro, ni un ópido, ni una ciudadela. Vamos a ver, para dar una vueltita un poquito más completa aquí a la parte superior. Vamos a ver. Aquí tenemos algunas partes donde es posible ver un poco más la composición. Y vemos
que hay megalitos, más o menos ordenados. Tampoco, esta parte tampoco puede ser natural, es decir, hay aquí una roca, por ejemplo, muy recta, un bloque muy recto que no está hecho con la excavadora. Esta parte está hecha manualmente. Hay por ahí otra cata que en algún momento se hizo con excavadora, pero esto se ha hecho manualmente. Y aquí tenemos un verdadero megalito apenas enterrado. En realidad aquí habría que hacer un trabajo muy grande para desenterrar toda esta pirámide que tiene unos 55 metros de alto por 300 de diámetro, aunque tiene partes cuadrangulares como pueden ver en las fotografías. El paisaje de La Mancha, un paisaje llano, bueno, pero con mucha magia, partes con muchas montañas, un paisaje realmente muy bonito. Lo que tiene esta zona es que en verano pues hace calor, como en cualquier parte de España, pero los inviernos aquí son como la Matarraña de Teruel, los dos lugares más fríos de España, y muy fríos. Aquí pueden hacer fácilmente 20 grados bajo cero en algunas madrugadas de invierno. De modo que también eso es para considerar, porque todo esto aquí ha sufrido las inclemencias de los cambios térmicos. El material principal de esto, no el único, pero el principal es yeso alabastrino. Como ven, una piedra muy bonita, muy blanca, depende cómo le da el sol, brilla mucho. Esto debió haber sido algo precioso cuando estaba completo, cuando estaba recién construido. Pudo haber durado muchos milenios y puede hacer de esto muchísimos milenios. Luego por aquí, cuando esto ya era una ruina total, pasaron muchos otros pueblos y otros pueblos y otros pueblos, y finalmente los íberos, los romanos y todos los pueblos de la historia escrita que conocemos. Aquí, como vemos en esta cata, bueno, no se puede determinar por este solo agujerito, no podemos determinar el componente, pero básicamente también es yeso alabastrino. Lo que pasa es que aquí ha habido tal movimiento que, observen esto, subiendo, digamos que cubriendo, solo si recogiésemos todas estas lascas de cerámica, si solo recogiésemos estas lascas de cerámica que tenemos aquí por toda la pirámide, a medida que vamos caminando sobre ella, la hemos rodeado completamente antes de subir, y está todo repleto así de lascas como esta, pequeñas, como ven no son muy grandes. No es que vamos a encontrar aquí una ánfora, una vasija, no, pero vamos a encontrar tal cantidad de cerámica como esta. Esto es cerámica también. Hay mucha cerámica roja, hay mucha tierra colorada, de modo que hay una arcilla muy buena para cerámica en toda la zona, como lo pueden ver en estos campos. Bueno, pues me atrevería a decir que juntaríamos unas cuantas toneladas de pequeñas lascas de cerámica como esta. Solo si nos ponemos a juntar lo que hay en estos aproximadamente 300 metros de diámetro inferior. Lógicamente aquí arriba hay menos, habrá unos 50-60 metros de diámetro en la cúspide. Como ven, aquí tenemos más claramente una parte que no ha sido muy deteriorada, y estas son piedras colocadas artificialmente. O sea, aquí no hay una dispersión entrópica tampoco, como no la hay en toda la pirámide. Lo que hay es la entropía de la erosión de algo que estuvo construido, bien construido, con una simetría determinada. Esto era todo un muro. Aquí vemos esta piedra de ahí, el extremo, un lado del muro, de este muro, que podría tener más o menos 1 metro 10 de ancho. Nos queda aquí un pedacito a la vista, tomando en cuenta los relieves, que no los van a poder ver por mejor que trate de hacerlo con la cámara. Los relieves solo se ven aquí en el terreno, no en la foto, en el vídeo es difícil que salgan. Entonces, aquí tenemos una parte, que lo poco que queda visible de la piedra
de las construcciones que hubo aquí arriba, o de la pirámide misma en realidad, porque tenemos una angulación interesante, ¿eh? Aquí continúa el muro. Estas piedras que están colocadas aquí forman una línea recta con todo este conjunto. Ahora vamos a ver algo interesante con la brújula. Bueno, como ven, aquí tenemos la brújula que nos indica más o menos unos entre 33 y 35 grados. Pasa que aquí tendríamos que determinar la línea de las piedras y hacerlo solo es un poquito difícil. Aquí habría que traer hilo, habría que traer una serie de cosas y, vamos, complicado. Para poder sacar la línea, además, habría que desenterrar un poco más algunos bloques y determinar exactamente por dónde pasa la línea del muro. Pero tenemos más o menos un desvío en esta construcción que luego lo vamos a ver y comparar en las fotos. Esto es interesante porque les recuerdo que el saber cómo estaba orientada una pirámide de construcción artificial en un momento dado nos puede permitir, haciendo una paleogeomorfología o una paleogeodesia, es decir, calcular cómo estaban las isogonas en un determinado momento, en el momento en que estaban orientadas así, pues nos puede indicar la época de construcción de las pirámides. Lamentablemente hay muy pocos geodestas con conocimiento suficiente y criterio científico como para hacer una paleogeodesia en relación a este tema, pero ya encontraremos algún voluntario con verdadero espíritu científico que, aparte de sus conocimientos de geodesia, le interese este tema, del cual hace años que nosotros estamos extrayendo un provecho, una utilidad pública mundial, como es el uso de las pirámides para conservar semillas, para las terapias, para muchas cosas que indudablemente los constructores de estas grandes obras sabían lo que estaban haciendo. Por eso no tuvieron inconveniente en gastar los recursos tecnológicos, humanos, económicos o lo que sea en su momento para construir estas especies de montañas artificiales que no tienen nada de místico, que no tienen nada religioso y no tenían absolutamente nada que ver con una tumba. Sobre todo tienen que ver con la vida, no con la muerte. Seguimos en la pirámide de Valparaíso o pirámide de Olmedilla del Campo, en la provincia de Cuenca, España. Estoy más o menos a la mitad en su cara sureste. Estamos, a ver si puedo, ahí está mejor. Vale, como ven, una pirámide muy bonita, muy fácil de confundir con un cerro natural y, como decimos, no descartamos que se haya aprovechado en algún momento un montículo natural para luego completarlo y construir, como se ha construido aquí, una verdadera pirámide. Una pirámide en el mejor sentido de la palabra, aunque no es una pirámide perfecta, pero pudo haberlo sido en alguna época. En los escritos lo explico y con imágenes y tal, en piramidedecuenca.com, piramidedecuenca.com. Pero aquí les voy a comentar lo siguiente: ortodoxia y heterodoxia. La ortodoxia tiene unas muy fijas ideas respecto a las pirámides como centros ceremoniales, religiosos, místicos y o como tumbas. Y no salen de ahí. Lamentablemente no salen de ahí. En mi libro Tecnología Sagrada de las Pirámides cuento un pequeño cuentito didáctico sobre una civilización del futuro que encuentra los restos de un avión. Bien, si tuvieran el criterio antropológico y arqueológico oficial, ortodoxo, actual, dirían: oh, esto era el templo del dios pájaro,
en el cual, bueno, hemos encontrado un montón de cadáveres. Evidentemente era un templo mortuorio, una necrópolis, palabra que ya me tiene harto, porque raya en la estupidez en la mayor parte de los casos donde no se encontró ningún muerto, no podemos hablar de necrópolis. Y entonces, bueno, pues ese dios pájaro, que adoraban unos tontos que, bueno, pues se suicidaban, además hacían suicidios colectivos, de pronto, pues, en fin, cosas que no podemos entender desde un punto de vista de la lógica, cómo funciona algo que se supone que es una ciencia, como la arqueología, la antropología, la paleontología. Bueno, la paleontología está un poquito más, por lo menos es un poco más elástica en criterios y habla de millones de años. Pero en esos millones de años también hubo hombres, también hubo civilizaciones sobre la Tierra. Entonces, cuando estamos hablando de pirámides, si nos remontamos a 4 o 5 mil años, lógicamente hace 4 o 5 mil años aquí nos vamos a encontrar únicamente lascas como esta, de cerámica. Vamos a encontrar pedacitos como estos, que ya les digo, recorriendo toda esta pirámide, solo juntando los que vemos sobre el suelo, podríamos hablar de unas cuantas toneladas. Pero el hecho de que por aquí hayan pasado los celtíberos y hayan ocupado este sitio, y lo hayan labrado además, por lo que sea, durante siglos o milenios, y luego vinieran los romanos, y luego viniera, o antes de ellos, Pepito los Palotes, no significa que esto haya sido construido por ninguna de estas civilizaciones. Quienes construyeron esto, y aquí hay dos misterios, lo construyeron con grandes bloques enormes, como ya hemos visto uno, el único que está desenterrado por ahí, hay otra apertura por ahí, pero vamos a tratar de ubicarla ahora. Esta construcción es una construcción artificial. Cualquier minero que venga, cualquier geólogo que venga con criterio interdisciplinario, pues podrá analizar y darse cuenta que esto, pues aquí hay mano del hombre, al margen de que se haya utilizado en algún momento, como decía antes, un promontorio ya preexistente. Pero quienes construyeron esto no lo hicieron con un criterio místico, porque sabemos los efectos de la pirámide. Y si sabemos los efectos de la pirámide, entendemos por qué se gastaban en construir semejantes moles. Luego, el segundo misterio es quién intentó hacer que esto no parezca una pirámide. Y rellenó en algún momento todo esto, como en Bosnia se rellenaron los túneles con material y se compactó el material dentro del túnel, algo quizá más difícil que hacer el túnel en sí mismo. Entonces, pues tenemos muchos misterios aquí. El problema es que si venimos sin saber absolutamente nada, sin que nadie nos diga nada, decimos, mira, qué rara la montaña esa, ¿no? Qué forma que tiene. Y tiene unas planicies así. Bueno, pues esas planicies eran parte de la pirámide. Lo que ocurre es que sí, en algunas épocas esto fue labrado. Y el hombre fue modificando, destruyendo más esta pirámide y la fueron modificando. Recién veíamos del otro lado hacia allá, Olmedilla del Campo, ese pueblo que tenemos ahí es Valparaíso de Abajo. Se llama así porque más para allá hay otro que es Valparaíso de Arriba. Bueno, esto de arriba y de abajo es muy común en los pueblos, en muchos pueblos de España. Uno es de abajo y el otro es de arriba. Aquí estamos analizando la cuestión con un sentido común. ¿Cuál es la diferencia entre un ortodoxo y un heterodoxo? El heterodoxo utiliza la interdisciplinaria. Una vez que tiene una serie de factores más o menos resueltos a partir de la geología, de la geomorfología, de la química, de la matemática, en fin, de todas las otras ciencias auxiliares a la historia, pues hacemos como un análisis forense. Ese análisis forense, aunque he consultado poca gente sobre esto todavía, pero vamos, con todos los que he consultado antes y con 50 años que llevo estudiando las pirámides, no me cabe duda que esto es una mole de carácter artificial, por más que parezca muy natural, pues no, esto ha sido construido, esto fue colocado aquí, a lo mejor había un promontorio más o menos hasta esta altura donde estoy yo, o poco menos, calculo que mucho menos, y luego se continuó hacia arriba con la construcción de una pirámide para lograr unos efectos determinados que podrían inclusive medirse hoy, a pesar de estar como está esta tan
destruida, a pesar de que han sido rellenadas y mal rellenadas sus caras. Este es otro misterio. ¿Quién tapó estas pirámides? Más evidentemente se hace eso para cualquiera en la pirámide de Cañete, donde los escalones han sido rellenados con materiales de distintos sitios. Se sabe de dónde se ha extraído el material para rellenarlo. Entonces, ¿quién hizo estas pirámides? Ya es un misterio tremendo. Pero no es menos misterioso quién las rellenó para que parezcan montañas artificiales. Según me decía alguien, bueno, en la Edad Media, para producir el oscurantismo que se produjo en todos los sentidos también. Bueno, pero que rellenar esto como se ha rellenado, tenemos que hablar de una obra casi tan tremenda, aunque no implica la movida de megalitos formidables, implica sí un trabajo de personas, digamos con cubos o con carretillas o lo que sea, también fabuloso, porque estamos hablando de una cantidad de toneladas que, bueno, no me he sacado la cuenta y no la voy a decir en el aire porque no me gusta decir burradas, pero ya podrán ver junto con este vídeo en la página correspondiente, piramidedecuenca.com, mi cálculo estimativo de lo que es el volumen de la pirámide y lo que es el relleno que se ha tenido que emplear. Bueno, para eso me tengo que poner algunas horas a sacar cuentas. Y digo algunas horas porque los matemáticos dirán, pues eso se saca en 2 minutos. Bueno, pero yo no soy matemático, consulto con ellos. Entonces, cuando lo tengo claro y consulto a amigos que saben de matemáticas más que yo y de volumetría y de minería y pueden tener idea de mejor que yo de logística y demás, pues entonces sabemos cuánto esfuerzo, cuántas personas se tuvieron que utilizar y durante cuánto tiempo, trabajando en qué horarios, para poder hacer el relleno de esto, que parece una montaña, pero no lo es. Es una pirámide artificial, la pirámide de Valparaíso o pirámide de Olmedilla del Campo. Seguimos, amigos. Vamos a ver otros sitios en esta misma región, en lo posible hoy mismo. Un abrazo.